Tengo un artículo publicado el 24 de mayo del 2020 a las 10 p.m. Se llama 7 maneras en que puedes probar fácilmente que la Tierra no es plana. Casi todo el mundo sabe que la Tierra es un globo, pero una minoría muy pequeña que nosotros se aferra inexplicablemente a la idea de que la Tierra es plana. Entonces, con todos quedándose en casa durante la pandemia, pensamos que era el momento perfecto para recopilar las maneras en que se puede probar que la Tierra definitivamente es un globo. Pueden participar, por cierto, en los comentarios de estas 7 maneras que les voy a leer a continuación en este artículo. 1. Mira hacia arriba. Sí, es bastante simple. Cuando miras al cielo nocturno, solo puedes ver ciertas constelaciones desde ciertos puntos de la Tierra. Alguien en Australia verá un cielo diferente al de alguien en Inglaterra por la noche. Por ejemplo, no puedes ver Polaris, la estrella polar, desde el hemisferio sur. Si la Tierra fuera plana, todos podrían ver las mismas constelaciones. 2. Mira hacia abajo. Una manera igualmente sencilla de probar que la Tierra no es plana es simplemente medir tu sombra. Si colocas a 2 personas a diferentes distancias del ecuador y miden sus sombras al mismo tiempo, sus sombras tendrán longitudes diferentes, pero si la Tierra fuera plana, sus sombras serían iguales. Entonces, ¿quién realizó una inversión de este experimento? Lo mismo sabía hace 3000 años. Número 3. Pésate. La gravedad que atrae a todos hacia el centro de la masa de nuestro planeta significa que pesamos lo mismo en cualquier lugar del mundo. Pero una Tierra plana simplificaría que aquellos en el borde del disco serían atraídos hacia los lados, mientras que aquellos en el centro serían atraídos hacia abajo. Para resolver este problema, los terraplanistas han concluido que no existe la gravedad, ya que, ¿sabes?, esa fuerza que prácticamente mantiene unido todo el universo. Pero si tuvieran razón, no podrías pesarte en absoluto. También estarías muerto. Número 4. Haz un viaje a la Antártida. Los terraplanistas argumentan que la Antártida es en realidad una enorme pared de hielo alrededor de una Tierra plana. Pero si eso fuera cierto, los innumerables aviones que vuelan sobre la Antártida seguramente se habrían caído. Revisa tu reloj. Para explicar las estaciones, los terraplanistas argumentan que el Sol orbita en círculo sobre nosotros, pero eso no explica las zonas horarias, aunque este es su intento, que muestra al Sol como una especie de foco. Cualquiera que haya usado una linterna por la noche sabe que se puede ver su haz de luz desde un lado, y eso también aplicaría a la Tierra plana. 6. Coge una brújula. Nuestro planeta tiene un campo magnético generado por el hierro fundido en su núcleo. Si la Tierra fuera plana, no tendría núcleo, e incluso si fuera una capa plana de metal líquido, el planeta no rotaría de manera que creara un campo magnético. 7. Toma un péndulo. Este famoso experimento fue demostrado por primera vez en 1851 por Léon Foucault y ahora se encuentra en museos de todo el mundo. Si observas un péndulo el suficiente tiempo, notarás que comienza a oscilar en la dirección ligeramente diferente, lo que demuestra que la Tierra está rotando bajo tus pies. Ok, respecto al punto 5, revisa tu reloj. Los terraplanistas argumentan que el Sol orbita en círculo sobre nosotros. Me encontré este video. Lo que muestra este video es simple pero incómodamente interesante. Durante 365 días una cámara registró la sombra proyectada por el mismo punto del techo, exactamente a la misma hora. El resultado es una figura en forma de 8 conocida como analema, algo que según la explicación astronómica ocurre por 2 factores. La inclinación del eje terrestre, unos 23.5 grados, y el hecho de que la órbita alrededor del Sol no es un círculo perfecto, sino una elipse.
Sobre el papel todo encaja de forma elegante, pero cuando un fenómeno tan grande puede observarse con algo tan simple como una cámara doméstica, inevitable que aparezcan preguntas. Para algunos confirma perfectamente el modelo astronómico que se enseña desde hace siglos, para otros simplemente demuestra que aún hay fenómenos que pueden interpretarse de distintas maneras. Lo dejo para el debate, queda abierto. Lo que muestra este time-lapse es algo que muchos consideran una prueba directa del llamado sol de medianoche en el círculo polar ártico. Durante 24 horas el sol no desaparece bajo el horizonte, sino que parece girar alrededor del cielo. Según la explicación astronómica convencional, esto ocurre por la inclinación del eje terrestre y la posición de la Tierra respecto al sol en determinadas épocas del año. En teoría, el fenómeno debería ser perfectamente observable desde ciertas latitudes extremas. Sin embargo, como suele ocurrir cuando una idea toca debates sensibles, inmediatamente aparecen interpretaciones opuestas, cuestionamientos sobre los modelos, incluso discusiones sobre lo que vemos en cámara refleja exactamente lo que creemos que refleja. Lo curioso es que este tipo de experimentos públicos, como el llamado el experimento final, no parecen cerrar la discusión, sino ampliarla. Para algunos el fenómeno observado confirma lo que la ciencia describe desde hace siglos, para otros simplemente abre nuevas preguntas sobre cómo interpretamos lo que vemos. Y ahí está la parte interesante. Un mismo video puede convertirse en evidencia para unos y en motivo de duda para otros. El video que circula propone una interpretación bastante distinta de la que normalmente se enseña en astronomía. Según el modelo científico clásico, el Sol está a unos 150 millones de kilómetros y la Tierra participa en varios movimientos simultáneos: rotación, traslación alrededor del Sol y desplazamiento del propio sistema solar dentro de la galaxia. Pero quienes defienden modelos alternativos señalan algo que consideran más intuitivo. Vivimos dentro de un entorno con atmósfera, presión y gases, lo que para ellos sugiere un sistema más contenido de lo que solemos imaginar. En el video, por ejemplo, se muestra cómo el Sol parece desaparecer en el horizonte y luego reaparecer al aplicar zoom, algo que algunos interpretan como ocultamiento por curvatura. No como ocultamiento por curvatura, sino como simple alejamiento en el plano visual. A partir de ahí surgen interpretaciones más amplias: un sol más cercano, un movimiento circular o en espiral sobre el plano terrestre, incluso la idea de un firmamento que actúa como una especie de límite o estructura que contendría el sistema. Para unos estas lecturas son malentendidos de fenómenos ópticos y atmosféricos, para otros son señales de que tal vez ciertas explicaciones aún generan más preguntas que respuestas. Ahí es donde el debate se vuelve interesante. El mismo video puede ser visto como una ilusión óptica, como un experimento curioso o como una pista de algo más grande. Observa el material con atención, compara las interpretaciones y decide qué explicación te parece más conveniente. Vamos con el punto 6. Coge una brújula. Si la Tierra fuera plana no tendría núcleo, e incluso si tuviera una capa plana de metal líquido, el planeta no rotaría de manera que creara un campo magnético. Uno de los argumentos más repetidos en física es que los cuerpos muy masivos tienden a adoptar una forma esférica debido a su propia gravedad. Bajo ese modelo, una Tierra plana tendría un problema inmediato. ¿Qué mecanismo mantendría todo pegado hacia abajo de una manera uniforme? La explicación clásica es sencilla: la gravedad atrae todo hacia el centro de la masa. Sin embargo, quienes cuestionan ese modelo suelen responder que la gravedad, tal como se describe, sigue siendo más una teoría sobre cómo se comporta la materia que una fuerza completamente comprendida en su origen.
Algunos proponen alternativas como densidad, flotabilidad o incluso campos electromagnéticos que producirían el efecto que percibimos como peso. Ahí es donde el debate se vuelve curioso. Para la ciencia convencional, la gravedad explica desde la caída de una manzana hasta la formación de planetas esféricos. Para los críticos, en cambio, todavía existen preguntas abiertas sobre qué es realmente la gravedad y cómo funciona en todos los niveles del universo. Así que el argumento se convierte en un choque de interpretaciones. ¿Estamos ante una ley física bien establecida o ante un modelo que simplemente describe lo que vemos sin explicar completamente por qué ocurre? Como siempre, lo interesante no es cerrar la discusión demasiado rápido, sino observar los argumentos, revisar evidencias y ver qué explicación te resulta más conveniente. En el punto 7 se dijo: toma un péndulo, famoso experimento 1851, Leon Foucault demuestra que la Tierra está rotando bajo tus pies. El péndulo suele presentarse como una de las demostraciones más elegantes de la rotación de la Tierra. Una esfera pesada suspendida en un cable largo comienza a oscilar y con el paso de las horas su plano de movimiento parece cambiar lentamente de dirección. Según la explicación clásica, el péndulo en realidad mantiene su plano de oscilación mientras que es la Tierra la que gira debajo de él. Por eso, dependiendo de la latitud, el péndulo tarda más o menos tiempo en completar ese aparente giro. En los polos lo haría en 24 horas. Mientras que en el Ecuador prácticamente no mostraría ese efecto. Un experimento simple en apariencia, pero que desde 1851 se ha utilizado como evidencia directa del movimiento del planeta. Ahora bien, como ocurre con muchos experimentos famosos, también existe quienes lo interpretan de otra manera. Algunos críticos señalan que el comportamiento del péndulo podría estar influido por factores como corrientes de aire, micro vibraciones del edificio, el propio movimiento del cable o pequeños impulsos mecánicos necesarios para mantener la oscilación durante tantas horas. Para la mayoría de los físicos, estos factores están controlados y no alteran el resultado general. Para los escépticos, en cambio, dejan espacio para otras interpretaciones. Ahí es donde la discusión vuelve a abrirse. ¿Es esta la demostración definitiva de la rotación terrestre o un experimento que depende más de lo que interpretamos que de lo que vemos? El punto 4 decía por ahí: haz un viaje a la Antártida. El argumento suele plantearse de forma bastante directa. Si la Antártida fuera realmente una enorme barrera de hielo rodeando un mundo plano, los vuelos que atraviesan el hemisferio sur deberían revelar fácilmente esa geografía, o simplemente no podrían realizarse como se describen. Desde la perspectiva científica convencional, los vuelos comerciales, las rutas polares y las bases de investigación en el continente antártico encajan perfectamente con un planeta esférico. Sin embargo, quienes cuestionan ese modelo suelen responder algo diferente. Dicen que la mayoría de las rutas aéreas comerciales evitan cruzar directamente la Antártida, que los vuelos que pasan cerca lo hacen por razones logísticas o climáticas y que gran parte de la información sobre el interior del continente proviene de expediciones muy controladas. Ahí es donde la discusión se vuelve interesante porque cada lado interpreta los datos de manera distinta. Para unos, los mapas de las rutas de vuelo y las misiones científicas son evidencia clara de cómo es realmente el planeta. Para otros, las restricciones de acceso, los tratados internacionales, la dificultad de viajar libremente por la Antártida alimentan más preguntas que respuestas. ¿Estamos ante un continente remoto pero bien estudiado o ante una región donde todavía hay cosas que no entendemos del todo? Bueno, el punto número 3 decía: pésate la gravedad que atrae a todos hacia el centro. Uno de los argumentos más repetidos en este debate gira alrededor de la gravedad. Según la física convencional, todo es bastante claro. La masa de la Tierra atrae todo a su centro.
lo que explica por qué pesamos prácticamente lo mismo en cualquier parte del planeta. Bajo este modelo, una Tierra plana tendría un problema evidente porque la fuerza que sentimos como peso debería apuntar hacia el centro del disco, lo que implica que cerca de los bordes las cosas tenderían a deslizarse lateralmente. Desde esa perspectiva, la gravedad sería uno de los pilares que sostienen la idea de un planeta esférico. Sin embargo, quienes cuestionan este modelo suelen responder de otra forma. Algunos argumentan que lo que llamamos gravedad podría ser simplemente el resultado de otros fenómenos físicos como densidad, flotabilidad o incluso ciertos efectos electromagnéticos que aún no comprendemos del todo. Para la mayoría de los científicos estas ideas no explican adecuadamente las observaciones, pero para sus críticos la gravedad sigue siendo una teoría que describe cómo se comporta la materia más que una explicación completa de por qué ocurre. Quedan dos temas por ahí, revisémoslo rápido. Por ejemplo, el experimento de las sombras, creo que era el número 2, suele aparecer en casi todos los libros de historia de la ciencia. La idea es sencilla: si dos personas en lugares diferentes miden la longitud de una sombra al mismo tiempo, obtendrán resultados distintos. Según la explicación clásica, eso ocurre porque vivimos sobre una superficie curva y los rayos del sol llegan prácticamente paralelos. Hace más de 2000 años, Eratóstenes utilizó precisamente esa diferencia entre sombras para estimar la circunferencia de la Tierra, un experimento elegante, simple y repetido durante siglos como una de las demostraciones más tempranas de un planeta esférico. Quienes cuestionan esta interpretación suelen plantear que la diferencia de sombras también podría explicarse si el Sol fuera más cercano, si se moviera sobre el plano terrestre en lugar de estar extremadamente lejos. Bajo esa idea, los ángulos cambiarían dependiendo de la posición del observador, produciendo sombras distintas sin necesidad de una curvatura global. Para la astronomía moderna, esta explicación no encaja con muchas otras observaciones, pero para los críticos sigue siendo un punto que merece discusión. En el otro de los puntos, el número 1, uno de los argumentos más citados tiene que ver con el cielo nocturno. Desde la perspectiva astronómica convencional, el hecho de que diferentes regiones del planeta vean constelaciones distintas sería una consecuencia directa de vivir sobre una esfera. Por ejemplo, Polaris, la conocida estrella polar, es visible desde el hemisferio norte, pero desaparece a medida que uno viaja hacia el sur hasta que finalmente deja de verse por completo. Bajo este modelo, la explicación parece bastante lógica. Si estás en lados diferentes de una esfera, no estás mirando exactamente el mismo cielo. Quienes cuestionan este modelo suelen proponer otra lectura. Algunos sugieren que las constelaciones podrían moverse sobre el cielo de forma diferente a lo que imaginamos, o que el firmamento funciona como una especie de cúpula donde la visibilidad depende más del ángulo del observador y de la perspectiva que de la curvatura de un planeta. Para la astronomía moderna, estas ideas no encajan con muchas mediciones acumuladas durante siglos, pero para sus críticos todavía dejan un espacio para las preguntas, y aquí es donde el tema se vuelve interesante. El mismo cielo que todos observamos cada noche puede interpretarse de formas muy distintas dependiendo del modelo que se utilice. Finalmente, después de revisar experimentos, argumentos y videos que circulan en este debate, queda claro que algunas pruebas se presentan como bastante contundentes, desde el modelo globo, el péndulo de Foucault, el sol de medianoche en la Antártida, el analema formado por las sombras durante el año o el cambio de constelaciones según la latitud. Son observaciones reales que durante siglos se han interpretado como evidencia de la rotación y la forma esférica del planeta. Al mismo tiempo, cuestionando todo este modelo, se suele señalar otros fenómenos que se consideran problemáticos o abiertos a interpretación: barcos que reaparecen haciendo zoom en el horizonte, debates sobre la naturaleza real de la gravedad, o experimentos con sombras y perspectiva que
podrían explicarse de otras maneras. En algunos casos parece haber una explicación sólida, en otros la discusión todavía se vuelve sorprendentemente intensa. Lo interesante es que muchas de estas pruebas no siempre se discuten en los mismos términos. Para unos son demostraciones claras acumuladas durante siglos de observación científica, para otros son interpretaciones basadas en modelos que quizás aún tengan puntos ciegos. Y ahí aparece algo curioso. Algunos experimentos parecen bastante fuertes a favor del modelo esférico, otros generan debates técnicos más complejos y algunos simplemente terminan en empate porque dependen mucho de cómo se interpretan los datos o de qué supuestos iniciales se aceptan. Es decir, más que un simple verdadero o falso, el tema termina siendo un choque entre modelos, interpretaciones y confianza en las fuentes. En mi caso apenas estoy empezando a explorar este tema. Estas no son conclusiones definitivas, sino las primeras ideas y teorías que voy encontrando mientras investigo uno de los debates más polémicos que existen. Si algo he aprendido hasta ahora es que cuanto más investigas, más preguntas aparecen, y probablemente eso justo hace que este tema siga generando tanta discusión. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.